Hola, soy el Dr. Ángel Delgadillo y vamos a continuar con nuestro curso de Excel para ingenieros. Todo lo que un ingeniero debe saber, no importa la ingeniería a la que te dediques. Estamos ahorita todavía en el nivel básico y vamos a hacer nuestro tercer tema, que es el formato de celdas, combinar, centrar, color, fondo, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo hacer bonitos sus hojas de cálculo. Siempre tienen que ser visualmente atractivas para poderlas usar con mayor naturalidad y van a ver que tiene algunos beneficios. Lo primero es que hay que abrir Excel. Ya vieron aquí abrieron Excel, les va a dar todas las diferentes hojas de cálculo. Vamos a ver abrir un libro en blanco. Entonces abrimos el libro en blanco y habíamos dicho aquí tenemos una hoja de nuestro libro, ¿no? Entonces esta es nuestra primera hoja. Vamos a ampliar un poco la hoja aquí en la parte derecha inferior para ver las celdas más grandes. Bueno, entonces, ¿cómo le hacemos para dar diferente tipo de forma? Vamos a considerar que tenemos algunos datos. Voy a copiar datos de otra hoja de cálculo que tengo por aquí y le voy a dar una mejor vista a esa tabla de datos. Bueno, esa es la tabla de datos con la que vamos a trabajar. Es análisis granulométricos de 3 corrientes. Entonces, si se fijan, aquí tengo el tamaño de, no alcanzo a ver, alimentas, tampoco alcanzo a ver, gruesos y finos, eso sí se alcanza a ver bien. Pues es esa tabla de datos, esto es el tamaño y esto es porcentaje acumulado pasante. Acá tengo algo que es un poco diferente, tengo toneladas por hora de la corriente y porcentaje de sólidos de cada una de las corrientes. Entonces vamos a dar un poco de formato. Primero, el texto aquí, si le doy clic, aparece todo, es tamaño de malla, entre paréntesis milímetros, pero no lo veo. Entonces, para ampliar el tamaño de la columna, le doy doble clic y pues voy a ver todo mi tamaño de mi texto. Ahora, a lo mejor quedó muy grande, no me gusta cómo se ve. Quiero que quede pues casi el mismo espesor de las otras columnas. Pues vamos a hacer que haya un doble renglón dentro o doble espacio dentro de esta fila. Simplemente voy a dar botón derecho y me voy a formato de celda. Aquí en formato de celda controlo todo lo relacionado a esa celda. Todo lo relacionado si es un número, alineación, tamaño de fuente o de tipo de letra, el borde, relleno, incluso proteger. Proteger es si yo no quiero que esa celda quede expuesta y que quede bloqueada todo el tiempo. Entonces, más adelante, en un tema más avanzado, vamos a ir a esta pestaña. Por lo pronto, vamos a ver el tema de alineación. Aquí en la alineación me dice, bueno, de manera horizontal está general, o sea, como por default, y en valor vertical se ajusta en la parte inferior. Pero yo lo que quiero es ajustar el texto. Fíjense lo que va a pasar. Cuando le doy aquí ajustar texto, ¿sí? Lo que va a hacer es que este texto lo va a ajustar al tamaño de celda que exista. Ahorita por el tamaño de la celda está grande. Le voy a dar a aceptar y aparentemente no pasó nada. Entonces lo que voy a hacer es reducir mi celda. Vamos a decir que quiero que nada más aparezca la palabra tamaño. Pues sí, pero ¿qué pasó con todo el otro texto? El otro texto está ahí. ¿Sí? No pasa a la siguiente celda como teníamos antes. Entonces quiere decir que mi renglón debe de ser más grande. ¿Se fijan? Lo hago más grande y aparece todo el texto. Entonces yo le di ajustar aquí en formato de celda, le di ajustar al texto y me va a decir que el texto me va a ajustar al tamaño de la celda que yo tenga. Si la celda es más pequeña de lo que se necesita, pues simplemente no lo va a mostrar. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo? Vamos a deshacer. Para deshacer lo que hicimos, le doy aquí en la flechita, deshacer formato, hasta que quede como lo tenía originalmente. Así lo tenía. Entonces, fíjense. Formato de celda, tiene ajustar texto, lo voy a quitar. Si yo lo hago más pequeño, pues sí, no aparece. Pero aunque lo haga esto más grande, pues sigue sin aparecer porque el texto no se ajusta al tamaño de la celda. Entonces, esta función de ajustar texto me permite tener todo mi material al interior. Ya puedo, si quiero, justificar a la izquierda, hacia la derecha o centrar.
Por ejemplo, alineación de alimentación que no se ve completo, pues lo puedo hacer más grande, grueso si se ve y fino si se ve. Aquí voy a aprovechar para seleccionar y lo voy a centrar para que se vea más bonito. Tengo todos mis números, por ejemplo, si ven esto es tamaño de malla en milímetros, pues me da hasta 3 decimales, entonces todos tienen decimales diferentes, a lo mejor esta celda le voy a dar 3 decimales, 3 posiciones significativas en las decimales, ¿no? Para que aparezca este último número. Y las otras, como es porcentaje, pues le voy a dar 2. Y lo voy a centrar también. Entonces, si se fijan, ya se ve un poquito mejor. Esta parte de aquí abajo, bueno, pues esto es otro, aunque es parte de la tabla, pues se ve que son otros datos. Igual estos datos que están justificados, unos a la derecha y otros a la izquierda, porque este es texto, pues lo voy a centrar para que se vea en el mismo tenor que lo de arriba. Bueno, ahora vamos a poner bordes, ¿sí? Porque ahorita se fijan, aquí hay un borde gris tenue, pero no hay un borde real. Si yo imprimo esto, nada más van a salir los números sin ningún borde, porque estas líneas son virtuales, no salen en la impresión. Entonces voy a seleccionar mi tabla, vamos a decir la primera sección de la tabla, y aquí en esta parte, en el mismo menú de inicio, hay un menú de bordes, se llama bordes. Yo puedo poner borde inferior, borde izquierdo, borde superior, quitar los bordes, o sea, sin bordes, todos los bordes, borde exterior grueso. Puedo configurar los bordes como yo quiera. Incluso puedo simplemente dibujar el borde que yo quiera. Puedo cambiar el color de la línea, el estilo de la línea. Ahorita van a ver que podemos tener una infinidad de formatos. Voy a poner todos los bordes. Entonces, si se fijan, todos los bordes se ve bonito. Pero quiero que el borde exterior sea más grueso. Podría poner, bueno, voy a seleccionar, perdón, primero. Podría poner aquí borde exterior grueso o vamos a dibujar el borde. Dibujar borde, fíjense, lo estamos dibujando, pero voy a poner que el estilo de la línea sea grueso. Entonces, lo dibujo prácticamente como si estuviera en PowerPoint. Yo voy pasando y voy dibujando. Si yo me hago para acá, pues interpola, pero simplemente quiero el borde sea de color más negro. Lo único que hice fue seleccioné dibujar el borde, ya queda seleccionado. Si fijan, el icono cambia a una forma de lápiz y ahí mismo, sin quitar eso, pues le pongo estilo de línea y escogí el más grueso. Ahora, a lo mejor quiero entre cada una de las líneas o entre cada una de las distribuciones un formato grueso, o la etiqueta pues también que sea gruesa. Ya se ve un poquito mejor, las interlíneas son delgadas y los bordes principales son más gruesos. Ahora, si fijan aquí, por alguna razón se me fue la línea, ¿no? Ya tengo una línea que no necesito, pues hay varias maneras de borrar esa línea. Una es borrar borde, se fijan, cambia como una goma y simplemente lo borra, ¿sí? Al deshacer. La otra manera era, me pongo aquí, perdón, sigue con borrar, me pongo aquí y le voy a poner que el borde superior, por ejemplo, borde inferior sin borde. Si le pongo ahí, pues me desaparecen todos los bordes alrededor de esa celda, pero me desapareció aquí, ya sea que la dibuje otra vez o simplemente lo haya borrado como la primera vez. Le pongo dibujar borde, el estilo del borde del grueso ya está por default y lo cierro. Bueno, esta es mi primera sección de mi tabla. Ahora vamos a ver la otra sección. Voy a poner, perdón, aquí estaba seleccionado, deshacer siempre es cuando no quiero, ¿no? O control Z, las teclas control Z. Voy a seleccionar esta parte de la tabla, yo quiero bordes. Si me están apareciendo bordes gruesos porque tengo por default este estilo de línea, voy a regresar al estilo de línea normal. Listo. Entonces, así puedo darle formato, puedo ponerlo en las líneas del color que yo quiera, como prefiera, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a darle, por ejemplo, un color de fondo. Vamos a decir que toda esta hoja yo la voy a usar de una manera dinámica
Cuando veamos temas más avanzados como el Solver, van a ver que esta es una herramienta muy fácil y muy poderosa de utilizar, y en la asistencia visual, o sea que se vea visualmente atractivo, es muy útil. Voy a seleccionar toda la hoja. Fijan, aquí puedo seleccionar alguna celda, pero si quiero seleccionar el 100% de la hoja en todas sus dimensiones, me voy en esta esquina entre las columnas y los renglones, le doy clic ahí, donde está como un triángulo oscuro, y cuando doy clic aquí se selecciona toda la hoja. Ahora aquí, después de lo de los bordes, voy a poner un fondo, color del tema, escojo el fondo que yo quiera, a lo mejor un verde, ¿sí?, o amarillo, no sé, el color que ustedes quieran, un azul claro. Se fijan, ya queda como pues, con otra apariencia. Ahora en la parte de arriba, a lo mejor como etiqueta le voy a poner otro color, no sé, amarillo claro. El tamaño de la letra la voy a cambiar, en lugar de color roja, digo color negra como está, pues a lo mejor la pongo roja, ¿sí? Si se fijan, este está aquí alineado, pero alimentación no está en medio, está alineado hacia abajo. Entonces, estas tres celdas tienen el mismo caso. Entonces, selecciono las tres, me voy a formato de celda, y ahí es donde veíamos, perdón, la horizontal a esa posición, pues está centrado, está en el centro, o sea, las letras están en el centro. Pero vertical, o sea, en esta dirección, o sea, hacia acá, pues está en la parte inferior. Yo puedo tenerlo en la parte superior, en la parte central, justificada o distribuida. Vamos a ver cómo se ve superior. Superior, aceptar, y se va a ir hacia arriba la etiqueta. Si me voy a centrar, pues lo voy a poner en medio, se ve un poquito mejor, ¿no? Alimentación, le faltó etiqueta. ¿Qué unidades son? Pues aquí le voy a poner un porcentaje. ¿Se fijan? No se ve, le puedo dar doble clic y se abre automáticamente. Gruesos en porcentaje. Finos, si quiero editar esto, pues simplemente le doy doble clic para editarlo, o en la barra de texto de arriba le doy porcentaje. Muy bien, entonces pues aquí ya tengo mis celdas. Yo podría usar diferentes colores. Hay otras maneras automáticas, pero estoy enseñando esto simplemente para que ustedes vayan practicando lo que es el formato. Esta parte de aquí, pues vamos a ponerle otra etiqueta de otro color, como lo teníamos. A lo mejor aquí le voy a poner gris. Entonces ya se ve un poquito diferente, ¿no? Incluso si esta parte ya no me gustó aquí, pues la selecciono y me voy al borde de esta selección y cambio el cursor de cruz a una cruz con flechas, y pues la puedo mover, ¿sí? La muevo y vamos a decir que la quiero aquí, o vamos a decir un poquito, bueno, vamos a decirle que ahí. Ahora, si se fijan aquí abajo, pues se llevó el formato, pues simplemente le pongo dibujar, borde, y aquí le dibujo el borde. ¿Okay? Bueno, ahora, ¿se fijan? Pues aquí está mi tabla, yo la quiero más pegadita, pues simplemente hago más pequeña mi celda, la puedo hacer tan pequeña como yo quiero, y pues ya se ve un poquito mejor distribuido. Entonces, con esto, ustedes ya le van dando formato a cada uno de sus a cada uno de sus celdas, ¿no? Ahora, por ejemplo, número. Aquí yo tengo lo que es un número convencional. Fíjense, me voy a ir otra vez a formato de celda. Vamos a ver número. Entonces es un número, pero yo podría incluso definirlo de maneras diferentes. Por ejemplo, puedo decir que es una moneda, incluso como que es los datos de una fecha, de una hora, como un porcentaje, como una fracción. Científica, pues científica es de este estilo, con elevado a la e, que es elevado por 10 a la 2, por ejemplo, o que es un texto, o sea que aunque dice 100, pero no es un número, es un texto, etcétera, etcétera. Pero vamos a poner aquí, pues esto es porcentaje, lo voy a seleccionar, y todo esto va a ser celdas de porcentaje. Pero fíjense lo que va a pasar. Celda, porcentaje. Entonces, aquí le puedo dar posiciones decimales, por ejemplo, 2 posiciones decimales, y que estaba aquí 100, pues se me hizo 10,000. ¿Por qué? Porque cuando yo utilizo este tipo de celda de porcentaje, lo que me está tomando es ese número y lo multiplica por 100.
A ver, vamos a deshacer. Si yo quisiera poner un 100%, voy a hacerlo aquí, pues tendría que poner un 1. Un 1, que es la unidad en fracción, formato de celda, le voy a poner porcentaje y ya me lo pone en 100%. Pero ojo, aunque aquí se ve que es un 100%, cuando uso esta celda que es de porcentaje, ya automáticamente me la puso aquí, se fijan aquí ya la etiqueta trae un 100%, yo lo puedo usar como un número para hacer operaciones, pero no me lo va a tomar como 100, me lo va a tomar como 1. Por ejemplo, ¿cuánto es 2 por 100? Pues es 200. Si yo multiplico, igual, recuerden, para hacer una ecuación, 2 por este 100 de aquí, pues el valor es 200. ¿Sí? Pues sería lo mismo si hago 2 por este 100%, pero me da 2. Ojo con eso, porque sobre todo los ingenieros empezamos a batallar con esto porque, ok, ponemos nuestra celda como porcentaje, aquí ya está, 100%, pero al momento que hay un cálculo no me lo toma como 100%, me lo toma como si hubiera un 1. ¿Y cómo sé cuando es un 1 o cuando es un 100? Bueno, cuando es un 100 pues no tiene ninguna otra etiqueta, es 100.00 o 100 o 1 por 10 a la 2, que es 100, es lo mismo, ¿no? Sigue siendo un número definido, pero cuando yo uso porcentaje aparece el icono ahí de porcentaje al lado del número dentro de la celda. Entonces cuando está así, lo que me va a hacer es tomar este porcentaje en fracción para los cálculos. Entonces, ojo, si ustedes usan sus celdas en porcentajes, cuando hagan los cálculos consideren que esa celda va a representar la fracción, no el porcentaje. Cuando veamos casos de algunos balances y utilicemos los porcentajes, vamos a recordar esta parte. Bueno, entonces eso es cuando es porcentaje. ¿Qué pasa cuando es, por ejemplo, si es una moneda? Esto me gusta mucho, como por ejemplo, vamos a decir el costo total. Le voy a dar formato aquí. Aquí está, costo total. Y aquí voy a poner otra celda. Y le voy a poner que es 856.217. ¿Okay? Es un número, para mis cálculos lo puedo usar, pero si yo aquí, hay dos maneras, botón derecho, formato de celda y ponerle moneda, ¿sí? Y me va a dar el signo de moneda con las decimales que yo quiera. Voy a escoger el que uso el símbolo, este es el símbolo de dólar o de peso, pero pues tenemos para las diferentes monedas, ¿no? Por ejemplo, aquí en México es el de peso, que es igual que el dólar, pero en Rusia, o Bitcoin, o euro, ustedes pueden escoger el que quieran, ¿no? De todos modos, es casi internacional utilizar el signo de dólar para indicar que es una moneda, al menos en el continente americano. Si le doy clic aquí, les digo botón derecho como moneda o simplemente aquí arriba. ¿Sí? Aquí en formato aparece el signo de moneda, le doy clic y se fijan, ese 856.217 me le puso el signo de moneda, pero me le puso coma en los miles. Y esto es más fácil cuando leemos números financieros. Ahora, ¿cuál es la diferencia con respecto al otro? Aquí otra vez me sacó un icono. Si yo multiplico este número por ejemplo, por 1, para que sea sigue siendo el mismo número y me respeta el formato de moneda. O sea, para moneda no hay problema. Si es 856.217, ese es el valor que va a tomar. No como en el porcentaje, que estamos hablando de fracción. Cuando utilicen moneda, no se preocupen, ustedes pueden seguir utilizando ese número. Entonces, cuando hacemos costos financieros y costos de operación, pues es más fácil poner las celdas que representan pesos con este símbolo y así podemos identificar las celdas y más fácil sumar y ver los miles y las fracciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿podrían utilizar números? Sí. Vamos a suponer que ya no quiero que sea moneda, pues simplemente me voy botón derecho, formato de celda, y aquí en número, pues selecciono un número general o un simple número, y aquí digo cuántas decimales quiero, ¿no? Pues dos decimales y listo. Ahí está. Me dejó, el número, aquí tengo la opción de usar separador para los miles y se lo quito, me aparece como lo teníamos, y aunque es un número, ¿sí? Si le doy coma el separador de miles, pues me lo pone. En general no tengo esa opción, general es un número plano, tal cual.
Pero bueno, lo voy a dejar aquí en moneda. Aquí tengo otro menú. Directamente me da, en mi caso que estoy en México, pues me da el signo de pesos de México. Estados Unidos, que es el dólar, es igual. Y el de España, o Europa, la Unión Europea, que es euro. Que son los formatos más comunes, dependiendo de dónde estén ustedes. Bueno, entonces, con esto le podemos dar formato al número, al porcentaje, los colores, el fondo, el tamaño de las celdas. Puedo hacer no solo mis columnas más grandes, sino también mis renglones, si yo quisiera, ¿sí?, hacerlos más grandes. Puedo cambiar el tamaño de mis números. Por ejemplo, selecciono estos números y aquí arriba hay dos iconos. O puedo seleccionar el número aquí como yo lo quiera, más grande, más pequeño. ¿Sí? 9, ¿sí? Por ejemplo, aquí quiero resaltarlo, pues lo hago de tamaño 16 porque tiene tamaño 11. O aquí con estos dos iconos es para hacerlo más grande o más pequeño. Y luego más grande, más grande, más grande. Y fíjense, aquí ya del lado derecho me apareció como esta celda ya estaba fija, ya la habíamos movido. Fíjense, cuando no cabe el número, aparece este signo de gato. Eso quiere decir que no es que no esté definido un número, ahí hay un número, si le doy clic aparece, aquí hay un 100, aquí hay un 100, aquí hay un 19.05, quiere decir que no cabe. Si yo quiero que quepa, le doy doble clic y fíjense, aparece el número. Pero bueno, no quiero un número tan grandote, voy a regresarlo a 11 como estaba. Quiero que regrese mi tamaño de celda como estaba. Le doy doble clic y aquí incluso también funciona en los renglones. Doble clic y se regresa. Vamos a suponer que aquí todo esto es los datos de flujo en hidrociclones. Flujo. Entonces, este yo creo que sea el título de esta tabla. Pero se fijan, el flujo de hidrociclones está en la primera celda, en la siguiente celda, en la C, en la D, en la E, no hay nada de información. Entonces yo quiero que todo este texto que es flujo de hidrociclones abarque toda mi celda, todas mis celdas de aquí. O sea, ustedes dirían, bueno, pues lo pongo aquí más o menos en medio y ella se ve en medio, pero aún así pues se ve raro, ¿no? Entonces hay una manera, y la manera es combinar las celdas. O sea, yo quiero que aquí, aunque aquí hay 4 celdas, quiero que sea una. Pues aquí arriba dice combinar y centrar. Entonces cuando le doy clic ahí, lo que hace es que suma todas las celdas y ya no existe una celda diferente. Ya no existe la celda C1, sino esta celda va a tomar la primer columna y el renglón, pues ese no cambia. Entonces esta celda grandotota va a ser la B1. Y el texto pues se centró, está ahí centrado, entonces ya puedo cambiar como quiero el texto, y la ventaja es que ya me aparece todo justificado, ¿no? Puedo hacerlo no solo con renglones, sino en más espacios. Por ejemplo, todo esto quiero que esté combinado, le doy combinar. ¿Se fijan? Todo este espacio. Voy a centrar. Formato de celda, alineación. Quiero que esté centrado en la parte vertical, centrado. Aparece exactamente en medio. Y ahora, toda esta celda, ¿cómo se va a llamar? La celda L2, que es donde inicia, aunque abarca la L2, la L3, 4, 5, 6, la M2, 3, 4, 5 y 6. Todas esas desaparecieron virtualmente y ya nada más me aparece una celda que abarca toda esta área. Entonces, cuando utilice combinar celdas, pues me va a mantener una sola celda del tamaño que yo quiera. Esto es muy práctico cuando tengo datos que tengo que ajustar. Ahora, vamos a suponer que quería eso, pero ya no lo quiero, pues simplemente me voy aquí otra vez a combinar y centrar, le vuelvo a dar clic y pum, me aparecen todas las celdas y el texto o lo que tenía pues me la deja donde estaba, en el L2. Igual acá, desaparece. Combinar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo más texto? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Y combino todo esto, fíjense, lo voy a combinar, me sale un mensaje. Al combinar las celdas solo se conserva el valor superior izquierdo, o sea, esta, donde inicia mi combinación superior izquierdo, va a mantener este valor. Si le doy a aceptar, pues nada, me mantuvo ese valor aquí. Si le doy a descombinar, pues desapareció, ¿no? Esto es simplemente porque cuando yo combino la celda,
desaparecen por un momento todas las celdas y solo me deja la de la parte superior izquierda. Bueno, entonces es muy práctico para darle un buen formato a tus celdas y esto lo vamos a estar utilizando mucho ya cuando veamos cursos más avanzados, cuando utilicemos Solver y resolución de ecuaciones. Esta visualización un poco más artística nos va a ayudar bastante. Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Gracias por su atención. Soy el Dr. Ángel Delgadillo y nos vemos en el próximo video de Excel para ingenieros. Que tengan un excelente día. Gracias.